El planteo es así. Cualquier proyecto que lleve tiempo, que lleve recursos, ese tiempo, esos recursos, deberían ser contabilizados como costos del proyecto, aun cuando forme parte del tiempo que la empresa me está pagando. Que en este caso, tomémoslo entre comillas lo que voy a decir ahora. La universidad nos está pagando para que ustedes hagan el proyecto final. Pero ese tiempo, la dedicación que ustedes van a poner en ese proyecto, la dedicación que nosotros estamos poniendo en ese proyecto con el seguimiento y con la capacitación, ¿no forma parte de un costo? Pongo un ejemplo de hace unos cuantos años. Había una reunión en la cual asistieron empresarios y estábamos profesores de universidades y de institutos. Entonces se mostró la capacidad que tenían estas universidades e institutos para hacer proyectos para la industria. En algún momento de la charla salió que el costo de eso, mejor dicho, que esos desarrollos que se podían hacer para la industria tenían un costo. Y uno de los industriales, bastante típico, dijo, ¿por qué les voy a tener que pagar a ustedes si yo pago mis impuestos? Bien, traslademos eso al proyecto final de ustedes o traslademos eso a la actividad dentro de una empresa en la cual ya le están pagando un sueldo. La pregunta es, ¿qué es lo que interviene en el costo de ese proyecto? Hablamos de componentes, de insumos. Surgió el tema de las horas hombre, que todavía no tenemos bien definido porque hasta ahora han sido solamente 2 personas que han hablado. Licencias de software, si contrato a alguien para hacer un trabajo. Bueno, si contrato a alguien para hacer un trabajo, queda claro que sí, porque le tengo que pagar, de algún lado tiene que salir la plata. A ver, Alexandra, que suele participar mucho, ¿qué opina? La ganancia también que te deje el proyecto. La utilidad. Sí, calculo. O sea, si me das un proyecto a mí, yo te hago el proyecto, después vas a poner la ganancia que vas a tener de hacerlo, además de todos los costos. Bien. Está bien, pero eso no forma parte del costo. Ok. Todos los costos que tengas de haber realizado pruebas, ensayos, más allá de que sean horas hombres, si tenés algún consumible. Bueno, esos serían gastos no personales, por ejemplo. Viáticos. Sí, costos directos Sí, e indirectos de distinta índole. sí. ¿Algo más? Le había preguntado a Alexandra qué opina al respecto. Si tenés que certificar también lo que haces. Bien. Ese es un costo importante. Energía eléctrica, internet, el personal de mantenimiento de la empresa, el personal que me sirve el café, el personal que se encarga de las compras y la facturación. Fíjense cómo es una gran cantidad de cosas que estamos incorporando que tienen que formar parte del costo. Hay algunas cosas que son personales. Entonces, en el caso del proyecto de ustedes, sin lugar a dudas, que las horas
que le dediquen tienen que figurar en el costo del proyecto. Ahora, ¿cómo la estiman ustedes esas horas dedicadas al proyecto? ¿Cómo estiman el monto por hora? Y asumo que uno tiene que investigar si existen otros proyectos parecidos al tuyo y ver Sí. si es posible conseguir cómo cotizaron el tiempo, cómo lo valoraron. Correcto, pero Básicamente, tendría... basarte en otros proyectos para saber qué haces con el tuyo. Y consultar Bien. al colegio profesional a ver. Eso me gusta. Por ejemplo, si consulto con otro proyecto, Alexandra, tengo que encontrar a alguien que tenga un nivel de conocimiento, un nivel de experiencia similar al mío. Si no tengo acceso a esa información, una buena herramienta es el consejo profesional. Entonces, los consejos profesionales, yo conozco en particular el de electrónica y telecomunicaciones, me imagino que sobre biomédica tiene que existir también algún consejo profesional, y pido disculpas por no poder saberlo, pero sin lugar a dudas, lo tiene ese dato Guillermo Lamura. El Consejo Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones dice costo mínimo de hora de profesional con experiencia, tanto. Costo mínimo de hora de profesional junior, tanto. Costo de técnico también me lo especifica. Entonces, yo tengo, y está también detallado qué es lo que se entiende por ingeniero senior, ingeniero junior y técnico con capacidad y técnico principiante. Entonces, yo tengo que saber con honestidad en dónde me encuadro y en base a eso determino el costo de la hora, de la hora dedicada al proyecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, Entonces, a partir de ahí tengo un montón de aditamentos que le tengo que poner. Entonces dijimos que estarán los componentes, estará eventualmente contrataciones externas que tenga que hacer, estarán los gastos de funcionamiento, y cuando hablo de gastos de funcionamiento estoy hablando de todos los servicios, incluyendo internet, por ejemplo, de cosas que se nos escapan, como es una fracción del costo del mantenimiento de la página web de la empresa. Entonces, ahí también se tiene que estimar este proyecto que estamos haciendo, qué proporción de los gastos de la empresa tiene que pagar. ¿Cuánta gente va a tomar café? Para poner un ejemplo que sea medio grotesco para ponernos de acuerdo. ¿Cuánta gente va a ir a trabajar de noche para tener que tener la luz prendida? Entonces, son costos indirectos, que no son algo tangible, tan fácil como decir que fui y compré una placa Arduino. Entonces, con todo este contexto es que vamos a entrar ahora a hablar de la parte de costos. no se Bien. ve la pantalla. Ya lo sé. No la estaba mostrando. Estaba hablando Ok. Era para crear expectativa nada más. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Entonces, arranquemos con la parte de análisis de costos, que es uno de los requerimientos de todo proyecto. Y la primera imagen es la que resume buena parte de lo que estuvimos charlando hasta ahora. Usted eliminó el presupuesto para el software de verificación. ¿Cómo vamos a verificar el nuevo código? Es decir, que se ve que tenían la necesidad de un software de verificación y se cortó de los requerimientos presupuestarios. Vas a escribir nuestro propio software para verificación de software. Como ya te pago, me va a resultar gratis.
Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque el tiempo que va a dedicar Dilbert a escribir el software de verificación de software, lo podría dedicar a otra cosa que le produjera a la empresa utilidades. Es decir, podría formar parte de un proyecto que se vendiera a través de un producto hacia el exterior, y por lo tanto estamos restando capacidad de producción. Bien, entonces vamos a hablar en primer lugar de la gestión de costo. Si nos queda tiempo vamos a hablar un poco de la gestión de calidad, y en la clase próxima vamos a hablar de la gestión de recursos humanos. Dentro de lo que hemos visto hasta ahora, hemos desarrollado el Project Charter, hemos identificado a los interesados, hemos estado haciendo, está avanzando sola, hemos hecho el alcance del proyecto, hemos definido el WS, es decir, hemos desarrollado el desglose de tareas, y también hemos estimado tiempos a través de algunos ejemplos en los cuales vimos que se podía llegar a trabajar buscando la simultaneidad de las tareas, de manera de acortar tiempos, y que requería un esfuerzo de planificación, pero probablemente ese esfuerzo de planificación nos daba un rédito mayor. Piensen una cosa ustedes, ahora con una visión más crítica. Cuando hablamos de un esfuerzo de planificación, estamos hablando de horas hombre que le vamos a tener que dedicar a ese proyecto. De esa forma, lo que estamos diciendo es que la mejora del Activity on Node, que es de donde surge el camino crítico en primera instancia y después se confirma a través del diagrama de Gantt. Pero el esfuerzo de mejorar el Activity on Node representa tiempo, y ese tiempo tiene su costo. Entonces, si yo tengo que hacer un gran esfuerzo para mejorar en un 1% el tiempo de desarrollo del proyecto, hay que analizar seriamente si ese esfuerzo se justifica por la mejora económica que voy a tener. Ahora, lo que vamos a hablar es del plan de costos. Entonces, tenemos que rever todo lo que hemos planeado hasta ahora, porque el esfuerzo en el planeamiento, en el desglose de tareas y en el desarrollo del diagrama de tiempos, lleva tiempo, y eso es costo. Poniéndolo como un ejemplo bastante concreto, en muchos lugares piden semanalmente un desarrollo de las actividades que uno hizo. Entonces uno dice, dediqué 4 horas a preparar la clase, di la clase 4 horas, después estuve preparando temas de examen durante 2 horas. Y también hay que poner, dediqué a escribir esta planilla media hora, porque me lleva tiempo. Y ese tiempo, insisto, es costo. Los ingleses tienen una frase que dice, time is money. El tiempo es dinero. Y así tenemos que considerarlo nosotros. Entonces, antes de hacer un gran esfuerzo para lograr un beneficio que pinta que va a ser reducido, tengo que analizar seriamente si ese beneficio se justifica con el tiempo que le voy a tener que dedicar. Disculpe, profesor, está Rocío esperando para que la acepte. No, ya ingresó, ¿eh? ¿Ya Ah, ingresó? perdón. Me dice que está uniendo. No, hace rato me había pedido ingresar y ahora me aparece que está uniendo. Probablemente ella tenga algún tipo de problema para... A ver. Ok, ahora le aviso para volver a intentar. Hace rato que está en el proceso de uniendo. Que pruebe desconectarse y volverse a conectar, por favor.
Bien, decía entonces que dentro del plan de costos, que es lo que vamos a ver ahora, tenemos que analizar todo aquello que me requiera algún tipo de esfuerzo económico, de asignación económica, y vamos a tratar de analizar cómo es que de una determinada cantidad de horas vamos a tener que ir agregándole distintos plus, de un costo básico vamos a tener que ir agregándole algunos plus pensando en todo aquello que forma parte de los gastos de la empresa y que nosotros con nuestro proyecto vamos a tener que solventar en alguna parte. Luego nos queda el plan de calidad y por último la parte de gerenciamiento de recursos humanos, que es bastante interesante también. Es necesario, antes de empezar el proyecto, es necesario garantizar de que vamos a tener, garantizar dentro de lo que es posible, porque ustedes recuerden que hay otro tema que son los riesgos. ¿Alguien pudo imaginarse de que había riesgo de pandemia? Pregunto, ¿alguien podía imaginarse que había un riesgo de pandemia? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. Creo que uno de los grandes premios del tenis, desde hace varios años, está pagando un seguro de pandemia. Y que este año le significó de que cobraron como 150 millones de dólares por ese seguro de pandemia, que ya que no se puede hacer el evento, entonces decidieron gestionar el cobro de ese seguro. A ver, ¿puedo yo comenzar un proyecto imaginando de que voy a tener la plata, seguramente voy a tener la plata? Evidentemente la respuesta es no. Tengo que tener alguna forma de garantía, probablemente a través de la empresa, que voy a tener un flujo de fondos que me permita poder desarrollar el trabajo. Acá aparece una frase nueva, flujo de fondos. A ver, supongamos que nuestro proyecto requiere 500.000 pesos. Lo primero que tengo que decir, que obtener de la empresa es, vas a tener 500.000 pesos. Es decir, alguna garantía, no algo que quede en el aire, sí puede ser, no es una respuesta aceptable, sí puede ser. Recuerden ustedes que para un ingeniero no existe ni el alto, ni el bajo, ni el poco, ni el mucho, ni el flaco, ni el gordo, no. Tienen que ser números. Entonces, la aseveración de que van a estar los fondos asignados requiere de nuestra parte que le pasemos a la empresa el flujo de fondos. ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero voy a necesitar, por ejemplo, semana por semana? Porque no vamos a pretender que los 500.000 pesos estén disponibles desde el primer día hasta el último día, sino que el primer día tendré, por ejemplo, solamente que pagar los sueldos y la gente está trabajando y recién en la segunda semana voy a tener que empezar a comprar algo o alquilar algo o conseguir licencia de algo. Entonces voy a tener que pensar y planificar que en la segunda semana voy a tener que conseguir una licencia y como dijo alguien en el chat hace un ratito, la licencia para tener un Excel legal, y de esa manera ir elaborando un flujo de fondos, es decir, a lo largo del tiempo, cómo me va a ir variando el requerimiento de fondos que yo necesito. Con lo cual, si encaro una tarea, tengo que tener asignado fondos y tengo que acordar con la empresa el flujo de fondos. No alcanza solamente con decir cuánto es lo que voy a necesitar, sino en qué forma distribuida a lo largo del tiempo lo voy a tener.
¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si no tengo los fondos? Bueno, si no tengo los fondos, y eso pongámonos nosotros en esa situación, si no tengo los fondos, nos frustramos. El proyecto va a fracasar porque uno se frustra. Lo peor que puede llegar a pasar es que la gente esté inactiva esperando a que lleguen los fondos. Esté parada esperando a que lleguen los fondos. La inactividad en un ámbito de trabajo es frustrante. Hace unos cuantos años había una empresa que, digamos, una empresa manejada de una manera muy, digamos que lo que estoy diciendo yo es algo que salió publicado en los diarios, no es un secreto, de una manera muy cruel. Cuando había algún empleado que se rebelaba o criticaba, lo que hacían era o pedirle que renunciara, no echarlo, pedirle que renunciara, o si no, lo destinaban a una especie de pecera que había en la entrada de la empresa. Es decir, una pecera significa un cuarto de cristal como para que cualquiera lo viera, y no le daban ninguna actividad. Es decir, podía estar semanas sin ninguna actividad. Uno al principio dice, uy, qué bueno, me llevo, pero estar así exhibido terminó siendo un motivo en el cual la enorme mayoría de aquellos que fueron castigados de esa manera terminaban renunciando. Con esto a qué voy, el equipo de trabajo se frustra y se desmotiva si no tengo los insumos, los recursos que necesito para el desarrollo de la tarea, si se frena. Y eso tiene una acción psicológica muy claramente definida y está cuantificada a través de estudios. Entonces, tenemos que tener el personal necesario en el momento adecuado y el equipamiento o los insumos también. El proyecto, para tener probabilidades de éxito, necesita tener objetivos bien claros. Los ejemplos que hemos visto nosotros de lo que es la acta constitutiva del proyecto, lo que es el Project Charter, nos lleva a nosotros a insistir en que el objetivo tiene que estar muy claro, el alcance del proyecto tiene que estar muy claro. Asociado con todo eso y todo lo que hemos hecho hasta ahora, el desglose de tareas, el WS y el cronograma de trabajos, tiene que ser razonable. Habíamos dicho que el cronograma de trabajos, producto del WS, tiene que ser ni muy holgado, porque si no la gente también se desmotiva por no tener actividad, ni tampoco demasiado exigente, porque la gente se estresa y el estrés baja el rendimiento. Y por último, para tener un proyecto exitoso, es la asignación apropiada de recursos. La última parte de esta imagen es las principales decisiones en el go no go están ligadas a los costos. A ver, rebobinemos y preguntémonos en este momento. El go no go, que es la primera actividad que tengo que hacer al encarar un proyecto, el go no go, requiere de un análisis de costos. Pero estoy diciendo ahora que el análisis de costos lo voy a tener después de tener el diagrama temporal. ¿Cómo es entonces? ¿Tengo un análisis de costo al principio y tengo otro análisis de costo ahora? Pregunta, ¿qué se les ocurre? Al principio tenés que hacer una estimación. Sí, exacto, Ignacio. Tengo que hacer. ¿Y cómo la hago? ¿Cómo hago, Ignacio, la estimación? Y estimando más o menos cuánto puede llevar el proyecto para estimar el tiempo tuyo, los costos de los productos que tengas que comprar, a grosso modo, para ver si es redituable o no.
Sí, me equivoqué, no era Ignacio, era Pablo, perdón. No hay problema. Sí, exacto, Pablo, es así. Es correcta esa idea. Tengo que hacer una estimación en forma aproximada, y ahí entra a intervenir una vez más la experiencia. Si tengo que fijarme en algún proyecto similar en el cual haya necesitado el costo de ese proyecto que sea de un monto tal que me permita extrapolarlo a este proyecto. Y no lo tengo que tomar tal cual, sino que tengo que tomar en cuenta que, por ejemplo, en base a la experiencia del proyecto anterior y este que es similar, en lugar de dedicarle, por ejemplo, 10.000 horas, puedo llegar a pensar que le voy a poder dedicar 9.000 horas porque en base a la experiencia no voy a repetir algunos caminos fallidos que intenté con el proyecto anterior. Lo cual me dice que la buena experiencia que hice con proyectos anteriores me permite ir bajando costos en forma paulatina a medida que voy adquiriendo experiencia. Entonces, con la experiencia de este proyecto, el de ahora, el próximo proyecto, en lugar de estimar 9.000 horas, probablemente pueda estimar 8.500, porque voy a tener dos instancias en proyectos similares en los cuales fui optimizando el uso de herramientas, de metodologías, y como siempre dijimos, en el proceso de cierre que tengo que escribir las experiencias buenas y las experiencias malas, iré reiterando las experiencias buenas e iré cancelando las experiencias malas. Bien, en resumen entonces, para el go, no go, tengo que hacer una estimación en forma gruesa de costos, admitiendo un margen de error razonablemente importante, es decir, no puedo decir más o menos 100%, pero sí puedo llegar a decir más o menos 25%, y eso es el que me permite estimar costos para el go, no go. Luego, cuando lleguemos a esta instancia, voy a hacer un ejercicio mucho más detallado después de todo el manejo de tiempos que me da el diagrama de Gantt y del personal asociado con cada una de las barritas de ese diagrama de tiempos. Voy a estimar cuál es el costo final del proyecto. Por supuesto, siempre hay riesgos de por medio, porque si yo tengo un proyecto a largo plazo, me va a intervenir, por ejemplo, la evolución de los costos de la energía eléctrica, porque se supone que eso se va actualizando periódicamente. Bueno, yo eso no lo puedo estimar, no lo puedo saber con exactitud, perdón, dije mal. Lo que sí tengo es que, dentro de los riesgos, hacer una estimación de cuánto puede llegar a variar la tarifa de energía eléctrica en el plazo de un año. Hay formas en las cuales puedo llegar a establecer una prospección de la evolución de tarifas, pero por supuesto, estamos en un mundo cambiante y estamos en un país muy cambiante. ¿Alguna pregunta? Los presupuestos se arman en forma gradual. Arrancamos con una estimación gruesa, que es la que utilizamos para el go, no go, previa a tener el WS. Después tenemos una estimación precisa a partir del WS, y después, fíjense que dice presupuesto final aprobado. Uno dice, pero yo hice una estimación detallada acá, seria, ¿por qué necesito un presupuesto final aprobado? Porque ahí es donde las autoridades de la empresa van a hacer valer, es decir, bueno, vos vas a estar trabajando acá durante un año en este proyecto, vas a tener que pagar tu parte de los costos indirectos de la empresa, personal administrativo, personal gerencial,
energía eléctrica, aire acondicionado, internet, ese tipo de cosas, en forma proporcional al proyecto. Entonces, ese es el documento final que va a ser el que aprueban las autoridades. Acá necesitamos personal, es decir, reiteramos una vez más, las horas del desarrollador del proyecto final tienen que intervenir en el costo. Aparte de eso, requerimos eventualmente mobiliario, equipamiento, necesito una computadora particular, especial, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a manejar utilizando una matriz de recursos materiales y el cuadro de uso, es decir, recursos materiales significa equipamiento. Puede llegar a ser que necesito para ensayar el equipo que estoy trabajando una cámara térmica. Bien, ¿es un recurso no personal? Sí, es un recurso no personal. ¿Cuánto tiempo la voy a necesitar? Entonces, ese es el cuadro de uso. La voy a necesitar usar como máximo un día. Con lo cual, dentro de la propia empresa, el sector que tiene esa cámara térmica me va a facturar a mí o me va a hacer saber cuánto es lo que corresponde a un día de uso de la cámara térmica para incorporarlo como parte de los recursos. La matriz de recursos materiales se va a hacer de acuerdo al WS. Entonces acá, por ejemplo, el código WS, es este que me aparece aquí, es para un ítem de presentación que necesito 32 horas de PC. Acá, 32 horas de PC está el costo de amortización de la PC. Por ejemplo, la PC tiene una vida útil de 5 años. Bueno, 32 horas, ¿cuánto es el costo de amortización de la PC? ¿Cuántos son las 32 horas del operador de la PC? ¿Cuántos son las 32 horas del gasto de la energía eléctrica de la PC? Luego, para el ítem 214, que es el informe, son 40 horas de fotocopiadora. Exactamente lo mismo. El costo de la hora o de la hora de la persona que va a estar actuando sobre la fotocopiadora, de la amortización, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Luego, para el equipo, este ítem, serán para testeo del equipo 40 horas de PC más 32 horas de laboratorio. Entonces, esta es la matriz de recursos materiales. Cada uno de los ítems del WS, ¿cuánto requieren para su implementación? ¿Alguna pregunta? Se suele hacer entonces... Sí, claro. En el caso de que sea un proyecto bastante largo, también se podría estimar algo relacionado con la inflación. Claro, sí, por supuesto. Hay ajustes por inflación, ¿sí? Ok. Inclusive eso, ahí depende de la modalidad de cada empresa. Hay contratos que se hace ajuste por inflación y se debe estimar en ese caso la inflación de quién tomo. En este momento el INDEC es confiable, con lo cual se puede llegar a decir que en esta etapa se va a utilizar el índice de aumento de precios dado por el INDEC, de precios, por ejemplo, al consumidor, el índice de precios del consumidor se llama el IPC, o el índice de precios mayoristas, el IPM, se estipula eso. En otras épocas en las cuales había discrepancias en cuanto a la confiabilidad del INDEC, lo que se hacía era, por ejemplo, tomar el promedio de un conjunto de consultoras que en ese momento se consideraban que eran más confiables que el INDEC. Entonces se decía,
el promedio de la consultora A, de la consultora B, y así sucesivamente, y que en esa época las consultoras sacaban mensualmente también su estimación propia del índice de evolución de precios. Sí. Ok. El costo por inflación es necesario. También es importante marcar que muchas planillas de estas se arman en horas, como estamos viendo, y las horas no van a variar. Lo que te va a variar después es el costo por hora. Y también, como dice Andrés Berrueso ahí en el chat, llegado el caso, se puede llegar a dolarizar todas las, digamos, todas las referencias a lo que sea dinero, para tomar una variable, digamos, monetaria más estable, siempre y cuando el dólar que vayas a usar, siendo que acá tenemos varios dólares, refleje el movimiento de tus costos, ¿sí? Perfecto. En una economía tan particular como la de la Argentina, hay que dar detalle de qué dólar hablamos. Si yo voy a hablar de un producto del cual requiero componentes importados, esos componentes importados se supone que los voy a ingresar al país en forma legal y para lo cual me va a valer la cotización del dólar del Banco Nación comprador. Con lo cual, tengo que decir el índice de actualización que voy a utilizar y dar todos los detalles para que no haya dudas. Porque, por ejemplo, decir, la cotización, esto cuesta $2.000. ¿Qué dólar? Porque hay ciertos casos en los cuales es medio complicado para entender en el mundo lo que es la realidad argentina. En enero vinieron mis primos de España, de Asturias, y yo les tuve que explicar que no tenían que ir a vender divisas sin cuidar el valor de las divisas, es decir, que no fueran a cualquier lugar, lo cual me avergonzó muchísimo, pero son mis primos. Entonces, ese tipo de cosas no son entendibles fuera de la realidad de nuestro país. Entonces, tenemos que ser muy explícitos de qué unidad vamos a utilizar para actualizar costos, detallando precisamente y pensando en base a nuestra historia y a nuestra perspectiva de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. ¿Alguna consulta más? Bien, acá tenemos entonces el desglose temporal, como decía Diego, expresado en semanas. Entonces, aquí esto es semanas, ¿cuántas semanas? Y cuando estamos hablando de semanas, no estamos refiriéndonos pensando en que linealmente sean 6 semanas. Sino ¿Cuántas que horas en la semana 1, Marce? Por eso quise decir, no es en forma lineal 6 horas de una persona, sino quiere decir 6 horas dedicadas por N personas en NPCs. Es decir, es la sumatoria de todo lo que voy a estar utilizando a lo largo de cada una de las semanas. De esta manera voy logrando tener la cantidad total de horas de PC dedicadas para cada una de las tareas en cada una de las semanas. Y, por supuesto, lo que me interesa para la estimación de costos es el monto total, y lo que me interesa para el flujo de fondos es la cantidad de horas a lo largo de cada una de las semanas, porque en esos hay lugares en los cuales se paga los salarios, se trata por contratos y de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas, lo cual en ese caso requeriría que el flujo de fondos me permitiera ir pagando la cantidad de horas que se va dedicando en cada una de las semanas. Se necesita hacer un presupuesto de proyecto. Se arranca entonces, dijimos, por una estimación gruesa y después se va, a medida que vamos avanzando y llegamos hasta esta etapa, después del WS
y de la gestión de tiempos, podemos llegar a una estimación más detallada. Entre los costos directos están salarios, materiales, suministros y equipamiento, viáticos y gastos de movilidad, subcontratistas. Fíjense que todo esto lo dijeron ustedes en la charla inicial, todo. Y acá, por ejemplo, es una ironía con respecto al personal que no está satisfecho. ¿Qué tenés en la espalda? Una batería. La recargo todo el día con electricidad de la empresa y lo uso para la noche en mi casa para mis electrodomésticos. Si me vuelven a recortar beneficios, voy a inventar algo para llevar también su agua a mi casa. Acá, evidentemente, hay personal insatisfecho y eso baja la productividad. Y la insatisfacción se puede dar de un montón de maneras. En este caso es una insatisfacción evidentemente económica, y la insatisfacción puede ser también de alguien que no se sienta conforme con su evolución profesional o con el desarrollo de sus habilidades dentro de la empresa. Los costos indirectos, que son los segundos ítems, es decir, acá estamos hablando de costos directos, costos indirectos, son aquellos costos que están vinculados con la estructura general de la empresa, es decir, que están asociados a más de un proyecto, que van beneficios de los empleados, obra social, jubilación, alquiler, insumos generales, mobiliario, y después costos administrativos, pagarle al contador de la empresa, al personal de la contaduría, la parte administrativa, la parte legales, etc. Para reducir costos de alquiler, ustedes serán reubicados en el fondo del océano. ¿No moriremos aplastados por la presión del agua? Todo trabajo tiene algún tipo de presión. ¿Y cómo vamos a hacer para respirar? Con suerte, la adaptación de las especies les ayudará. Arréglensela como puedan. Te puse a cargo de nuestro proceso de certificación ISO 9000. No sabemos qué es, pero se ve genial en los catálogos. Creo que significa que seguimos procesos consistentes. Sí, somos consistentes, mentimos siempre en los catálogos. Aquí al respecto también fue una de las cosas que ustedes dijeron en la charla introductoria, los gastos de certificación. Yo he trabajado en una empresa en la cual un día uno de los gerentes viene diciendo, vamos a certificar ISO 9000. Estoy hablando de esto de hace 20 años, de 30 años. ISO 9000 en ese momento era muy novedoso. Bueno, yo no conocía mucho de ISO 9000, me puse a estudiar un poco y vi que era bastante complicado y con la estructura de la empresa era prácticamente imposible. Era muy, como decía un viejo amigo y colega, es la diferencia entre microempresa y megaboliche. Bueno, esto era un megaboliche, a pesar que tenía 200 empleados en su momento y todo eso. Y la gestión de acreditación, de certificación para ISO 9000 fue que uno de los gerentes consiguió 3 videocassettes en aquella época, encima copiados, y pensó que con ver esos 3 videocassettes alcanzaba como para que la empresa certificara ISO 9000. Viendo esos 3 videocassettes en conjunto con todo el personal de la empresa, nos dimos cuenta, evidentemente, que ISO 9000 era impracticable en esa estructura empresaria y no se habló nunca más de ISO 9000. Los gastos involucrados en la certificación para una norma, como por ejemplo ISO 9000, tienen que ser tenidos en cuenta en los costos. Vamos a hablar en el próximo tema de gestión de calidad. La gestión de calidad va a significar cumplir con normas. El cumplimiento de esas normas requiere, en primer lugar, comprar las normas. Las normas suelen ser caras. Y luego, poner gente a trabajar para poder cumplir con esas normas. De vuelta, todo eso tiene que ser incorporado dentro de la estructura de costos.
Entonces, supongamos que hacemos un catálogo. Tenemos que hacer un catálogo para promocionar la empresa. Dentro de ese catálogo tenemos costos directos, salarios de todo el personal involucrado en ese catálogo, diseñadores gráficos, vendedores, técnicos, etcétera, material, papel, viáticos, porque voy a tener que ir a averiguar en distintas imprentas cuál es el costo que me van a estimar, subcontratistas para contratar los gastos de impresión de este catálogo, y después costos indirectos, beneficios laborales, aguinaldo, licencias laborales, obra social, jubilación, sindicato, etcétera, etcétera, alquiler de la oficina, equipamiento, es decir, qué cantidad de computadoras tengo que tener para la parte de diseño gráfico, y salarios, incluyendo aquellos que están dentro de la empresa, pero que no forman parte directa de la plantilla del proyecto. Acá hablamos de la gerencia y del personal administrativo. Y podríamos agregar personal de maestranza, personal de seguridad, de todo el personal. Entonces, por ejemplo, trabajo directo, 200 horas a 30 pesos por hora, 6.000 pesos. Un personal auxiliar, María, 100 horas, 25 pesos la hora, 2.500. Costo total directo, 8.500. Costos indirectos, 5.100, en el sentido que es el 60% de los costos directos, que es algo que se estima de acuerdo con la realidad de aportes que tenemos en nuestro país, por ejemplo. Luego de esto, es decir que esto es lo que tenemos que tener en cuenta de aguinaldo, es decir, nosotros tenemos que pensar en 13 meses de sueldo con la legislación argentina, los gastos de obra social, de jubilación que tiene que pagar el empleado y que tiene que pagar la patronal, y después costos indirectos, materiales, viáticos para viajes, subcontratistas para realizar la impresión. Esto me da 6.300 pesos. El total de costo del proyecto en este caso es 19.900 pesos. Sumando costo directo, indirectos y otros costos directos como son los no dedicados solamente a los salarios del personal. Y esto es lo que yo quería llegar. Esto es los 19.900 pesos que dije recién, es la estimación de costos. Entonces, la estimación de costos tengo que tomar una reserva para contingencia. Quiere significar un por las dudas, bien típico argentino. Después de esto, voy a tener que, digamos, yo estoy partiendo de atrás para adelante. De acuerdo, esto está dado sobre el WS, lo que es la estimación de costos. Después tenemos de vuelta una reserva para contingencia. Este es el dinero que tengo que rendir. Y ahora le tengo que sumar una reserva para la parte de gestión, es decir, fíjense cómo del valor original le fui sumando para llegar a que este es el presupuesto final del proyecto. Entonces, con este valor estimado de costo, de acuerdo con el análisis que hicimos recién de los 19.900 pesos, tengo que ir haciendo reservas por contingencia, sobre el WS y así sucesivamente. Por supuesto que este es el monto de dinero que tengo que rendir. Entonces yo voy a decir 19.900, 10% de gasto de contingencia, otro 10% después de la estimación del WS. Entonces este es el monto que voy a tener que presentar el resumen de gastos a la gerencia administrativa de la empresa. Y acá entonces aparece la parte correspondiente al flujo de fondos. Entonces, este es el requerimiento que le hago yo a la empresa, y este es el requerimiento de fondos, el que me aparece aquí en forma rectangular, de manera que me vayan proveyendo, reservando fondos para que yo pueda cumplimentar esta etapa hasta terminarlo. Y luego así sucesivamente voy a ir pidiendo flujo de fondos necesarios para ir cumplimentando cada una de las etapas.
El BAC quiere significar Budget After Completion, es decir, el presupuesto al terminar el proyecto, al completar el proyecto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Por qué es ¿Están ahí continuo todavía? el costo? ¿Cómo? ¿Que por qué es continuo el costo? En realidad no es continuo, sino que está, esta es una Escalonado también. simplificación. Claro, es escalonado, pero con escalones mucho más chicos. Ok. Porque, Lo por que ejemplo, pasa que el sueldo no se paga día por día. no, pero yo, por ejemplo, el aguinaldo no se paga día por día, ¿o sí? No. ¿No? A ver, el sueldo no te lo pagan día por día, pero vos le estás costando a la empresa todos los días. Con respecto al aguinaldo, La erogación sí es mensual. con ¿Entiende la respecto al aguinaldo, diferencia? con Perdón, respecto al Marcelo. aguinaldo, no, discúlpame vos. Con respecto al aguinaldo, las empresas lo que hacen es ahorrar, entre comillas, ahorrar o reservar un doceavo del sueldo todos los meses de los empleados. Es decir, que en realidad, si yo le pago al empleado 10.000 pesos por mes, de esos 10.000 pesos, todos los meses voy a estar reservando un doceavo para tenerlo listo en el momento de pagar el aguinaldo. Porque, claro, pensemos nosotros que el aguinaldo la empresa no lo fabrica de la nada. Cuando me pagan el medio aguinaldo, en junio ahora me pagan medio sueldo. Bueno, ese medio sueldo lo tuvieron que estar juntando durante 6 meses. No va a aparecer de golpe. No es el Estado que tiene el control sobre la maquinita de impresión de billetes. Sí, eso está claro. Y de Sí, vuelta, lo que me parece que no te quedó claro es el tema de esta continuidad. Míralo de esta manera. Esta curva de costo está graficándote esas horas que vos pusiste en tu estimación. Así que esta curva es hora a hora, si querés, incluso minuto a minuto. Es lo que es como un reloj de taxi que va a ir consumiendo dinero por cada una de las personas y materiales que van generando gastos. Después, por otro lado, sí, de la cuenta bancaria va a salir dinero cada tanto y por supuesto va a entrar dinero cada tanto, pero desde el punto de vista conceptual, vos vas consumiendo recurso monetario de la compañía segundo a segundo. Está bien. Porque en ese costo también entrarían los materiales, por ejemplo, y también entran una vez, no es que entra de a poquito el material. Sí, pero vos lo usaste, a vos te entró por ejemplo, no sé, Un una Arduino, caja por con ejemplo. 100 sensores de lo que sea, y vos los empezaste a usar de a uno. A ver, es teórico esto. Yo te entiendo lo que vos decís. Lo que estoy intentando es explicarte por qué la curva es medianamente un continuo. Los costos se van generando segundo a segundo, a medida que yo voy utilizando mis recursos. Después, cuando lo pago, cuando lo recibo, etcétera, es, por ejemplo, acá, la curva punteada escalonada, que es el requerimiento de fondos, es el dinero que te va a ir dando tu, digamos, financista. gerente financiero. Claro, entonces primero él te dio Y eso es para que pueda ir 100 continuando el lucas. proyecto. Claro, y la plata te la dio antes, por eso tenés el escalón inicial. Vos lo fuiste Claro. gastando, fuiste gastando, fuiste Si no, gastando, yo no fuiste puedo empezar. gastando. Exactamente, tal cual. Ahora, Está bien. es bueno el ejemplo que puso Diego con respecto al taxi. Hay un tema que es la granularidad en las curvas. Dicho en términos ingenieriles, el tamaño mínimo del escalón del salto que voy pagando, que voy necesitando, que voy pasando de segundo a segundo, o de minuto a minuto, o de hora a hora, o de día a día. El caso del taxi es un buen ejemplo, porque el taxi va cayendo las fichas a medida que pasaron una determinada cantidad de metros.
pero en realidad yo estoy gastando el uso del taxi en una forma continua. Cuando transcurrieron 130 metros, me cae una ficha, pero en ese momento es que me apareció el salto del taxi. En otros lugares del mundo, el taxi es un continuo, es decir, no tiene fichas que van cayendo, sino que es un continuo, que uno ve como si fuera un reloj que está girando permanentemente porque tienen una granularidad distinta. Los gráficos estos se pueden establecer también con la granularidad que uno quiera o bien interpolando para tener curvas continuas. Ok, entendido. Bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, si les parece bien, hacemos unos 10 minutitos. Según mi reloj son 19:52. Entonces, si les parece bien, nos encontramos a las 20:02 nuevamente. Nos vamos a tomar un café y a relajarnos un poquito, ¿sí? Ok. Gracias. Creo.